Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos una vez más en un programa aquí con ustedes en Univit Radio 105.5 de Alejandra de la Mente al Corazón. Es un gusto estar con ustedes otro viernesito, ya los extrañaba aquí en el programa. Me alegra mucho que estén acompañándonos, aquellas personas que nos estén viendo, que nos estén escuchando. Gracias por sintonizarnos en nuestro programa Alejandra de la Mente al Corazón. Espero de verdad hayan tenido una buena semana. Ya estamos ahora sí que fin de semana, ya como quedando los últimos. Yo sé que a veces el viernes es un poquito ya cansado, ya queremos que se acabe. Hay quienes trabajamos en sábado, entonces realmente nuestra semana laboral aún no se termina. Pero quienes ya hoy es su último día, descansen. Ayer súper contentos con el mundial que ganó México. A quienes les gusta el fútbol, pues espero se la hayan pasado de maravilla y que no nada más haya sido la afición del fútbol, sino que hayan aprovechado para pasar un hermoso momento con su familia, con sus hijos, con sus amigos y que brindaran ese acompañamiento como debería de ser siempre en un sistema familiar. Bueno, pues hoy estamos aquí en Alejandra de la Mente al Corazón tocando una vez más el tema del autismo y del Asperger. Como bien lo hemos platicado, venimos hablando de este tema tan importante e interesante para aquellas personitas que tienen hijos familiares con este síndrome, este espectro, para que podamos saber un poquito y conocer un poquito de ello. Bueno, hoy vamos a hablar de manera más específica, de alguna forma, de estos temas. Como bien lo platicábamos la sesión pasada, hablábamos sobre el autismo, hoy vamos a meternos un poquito más en el Asperger. En ambos vamos a hablar, sí, de ambos, pero un poquito más en Asperger, ¿de acuerdo? Recuerda que si tú conoces a una persona que tenga un hijo, un familiar, un amigo, que tú quieras ayudar o quieras comprender, compártele el video, enséñaselo para que de alguna forma nos podamos ayudar todos. Recordemos que la finalidad de nuestro programa es justamente tener mayor conocimiento de las cosas y podernos ayudar y entender las circunstancias por las que se están pasando todas estas situaciones. Entonces, hoy hablaremos, como bien se los dije, del autismo y del Asperger. La verdad es que vamos a empezar a trabajar con un tema que no sé, yo creo que en su momento, cuando a papitos, a mamitas, en su momento les dan un diagnóstico, es bastante complejo, ¿no? Yo les decía la sesión pasada que es muy importante la aceptación, ¿no? La aceptación de tener un hijo con este padecimiento, porque una vez que tú como papá tienes la capacidad de aceptar que tu pequeño o tu pequeña tiene alguno de estos síntomas, híjole, le vas a ayudar muchísimo, le vas a ahorrar muchas cosas y sobre todo le vas a dar un mejor desarrollo social y personal. Entonces, quisiera compartirles antes que nada eh, parámetros para que tengamos claro sobre este tema del autismo. En los 80 se decía que había entre 2 a 4 casos por cada 10,000 niños. En los 2000, un caso por cada 68 niños. Y pues ahora sí que de esa fecha para acá, cada vez es más frecuente que tengamos un diagnóstico de estos. Según la OMS nos da estos parámetros para que vayamos viendo, porque es importante que entendamos que desafortunadamente esto tiene que ver mucho con el tema de también el tipo de vida, el estilo de vida que tenemos, y eso implica algo muy importante que es nuestra alimentación. Yo he venido platicando con ustedes cuando hemos hablado del TDAH, que lo vamos a ir hablando en los programas que siguen. La verdad es que son programas muy que van de la mano. Y hablando sobre este tema, yo siempre les digo, y quienes han sido mis pacientes y han sido diagnosticados con alguno de estos padecimientos, ¿qué pasa?
algo que tenemos que aprender a regular inmediatamente es el tema de la alimentación. ¿Por qué? Porque hay alimentos que lejos de ayudarnos nos perjudican en estos casos. Y uno de los grandes problemas, no nada más en estos casos, sino de manera general, orgánica y biológicamente, es el consumo del gluten, del azúcar. Entonces, cuando nosotros tenemos pequeños con este tipo de situaciones, lo primero que de verdad deberemos de quitar es el consumo del azúcar. Ustedes verán el gran cambio que tenemos, en todo, en poner atención, en regularse, en tener esos niveles de hiperactividad menos fuerte. Entonces, de verdad les hago la invitación a que regulen esa parte de la comida y que en el momento en que esto suceda, también buscar un especialista como un nutriólogo que nos ayude junto con un neurólogo a trabajar esto. Yo siempre les he dicho que es importante y es de sabios entender que también necesitamos otro tipo de complemento en salud y que no nada más va a ser la salud mental. Claro, va a ser nuestro pilar, pero necesitamos la salud en los aspectos neurológicos, en los aspectos de nutriólogos. ¿Por qué? Porque nos vamos a ayudar a equilibrar. Ese es el objetivo, equilibrarnos en todos los aspectos. Ahora, síntomas importantes en el autismo. Antes de los 2 años no hablan. Fíjense, un niño normal, antes de los 2 años, ya emite ciertas palabras como mamá, papá, agua, ¿no? Palabras, digamos, básicas en un vocabulario, porque todavía no puede generar frases. Sin embargo, sí hay un vocabulario. Entonces, si tú ves que tu niño no emite palabras como tal, sino a lo mejor, ahorita vamos a ir a los siguientes síntomas, pero si no emite una palabra como tal, entonces aguas, ese es un foquito rojo. 2, no hacen sonidos, ¿qué hacen? Solamente balbucean, ¿no? O sea, es como que un sonido, por ejemplo, identifica que el carrito, y a lo mejor no te va a decir carro, pero te va a decir el run run, ¿no? El run, va a asociar sonidos con qué, con palabras o acciones, y eso nos está hablando de un desarrollo intelectual y neurológico adecuado a su edad o normal. Cuando no lo hace, cuando no hace una asociación, entonces sí quiere decir que tenemos también un problema porque no estamos conscientes de cómo sabernos comunicar. 3, no mira la cara de quien le habla. Eso, estoy como tocando un poquito de los puntos anteriores que vimos la sesión pasada para aquellas personitas que no nos pudieron ver o escuchar en el programa pasado. Entonces, no nos ven, ¿no? Si tú quieres tener una conversación con el pequeño, no logra verte, no hay contacto visual, hay una constante ansiedad, un movimiento, no hay como tal una conexión con la otra persona. No ve a donde tú señalas y no y donde señalas y no señalas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le pones un lápiz, un muñequito y se lo mueves, el niño no lo va a seguir, al niño no le va a llamar la atención. Si tú le estás señalando, mira, ve esa muñeca y haces la señalación, tampoco lo va a hacer. El niño no te va a prestar atención, ¿de acuerdo? Los niños que lloran toda la noche y no duermen, fíjense, cuando un niño no duerme, y estamos hablando, hay facetas en el desarrollo infantil donde pudiera haber un desequilibrio por una falta de orden de hábitos, por una falta de descontrol, pudieran saber también por algunos otros aspectos neurológicos, pero cuando vienen este tipo de cosas, donde desde que nace ya lleva 1 año y medio, 2, y está en una constante no dormir y llorar todo el tiempo, quiere decir que sí hay una falla neurológica. Puede estar muy sucio y no llora. ¿A qué me refiero con muy sucio? A hecho del baño. No le genera ninguna incomodidad, o sí se la genera, pero no sabe cómo comunicártelo. Esa es una parte importante. Nuestros pequeños con autismo no saben comunicar lo que sienten o lo que está pasando con ellos mismos. No comparte sus juguetes.
ajá, no le cuesta mucho trabajo esa parte de soltar las cosas que le pertenecen. No toca la arena, eso es importante. Estos pequeños, hay em, situaciones que pueden detectar por medio del sentido del tacto que son meramente intolerantes. Entre esas es la arena. Hay quienes no van a tolerar, no sé, una consistencia como la gelatina. Son cosas que tú ves que inmediatamente en cuanto ellos tocan tienen una reacción bastante negativa al contacto. Eh, Le encanta el agua. Estos son pequeños que normalmente tú los puedes dejar abajo de la regadera, en una tina, y pueden estar todo el día. Son niños que les gusta mucho el agua. ¿Por qué? Porque el agua les genera tranquilidad, los relaja, y esa parte donde su sistema nervioso está completamente en alerta va disminuyendo. Hay olores que no toleran. Ponen atención en lo que les interesa únicamente, y les comentaba yo con anterioridad que son esos pequeños que de repente tienen un IQ bastante alto, ¿no? Y entonces cuando les gustan los dinosaurios puede tener 4 años y no, hombre, se sabe absolutamente todos, nombres de dónde eran, y te los dicen pero a la perfección. ¿Por qué? Porque realmente a ellos, a quienes les llame la atención, es lo único a lo que van a poner atención y aprender, ¿de acuerdo? Síntomas a temprana edad. Eh, Cuando tú estás amamantando a tu bebé, nunca te va a ver tu carita, ¿no? Normalmente sabemos que la parte de amamantar al bebé es una parte sumamente importante porque generamos ahí un vínculo emocional y afectivo con el bebé, ¿no? Es ese contacto donde se ven a los ojos, donde tú tienes a tu bebé y demás. ¿Qué pasa? Cuando tu bebé no te ve a la cara, cuando tú lo estás amamantando, y es un constante, incluso hasta ver cómo su mirada ida, que no hay un enfoque, tenemos que también tomar mucha atención. Le llamas al bebé y no reacciona. Digo, tú puedes hacer un ruido fuerte, puedes decirle, oye bebé, o le dices su nombre, y el bebé en lo que va, obviamente creciendo, va teniendo un entendimiento. Y si tú lo haces y el bebé sigue en una postura, el bebé sigue en una situación sin moverse, sin tener una reacción, tenemos un problema. No cargas y cuando lo cargas no se amolda. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú cargas un bebecito, adopta la posición, ¿no? Lo cargas, lo colocas en tus brazos, lo arrullas, y de alguna forma el bebé adopta una posición para poder adaptarse a la forma en lo que lo tienes en los brazos. Un bebé con estas situaciones le cuesta mucho trabajo. Entonces, si quiere estar, no sé, cargado de forma paradita, cuando lo quieres voltear, se queda rígido, ¿no? Entonces, no puede adoptar nuevamente la postura amoldada a la posición a la que lo vas a colocar. Y otro punto, se mueve para todos lados, ¿no? Entonces, un movimiento tú lo puedes notar normal, pero oye, ya que esté constantemente en un sistema de movimientos y va, viene y se mueve y se pega y se jala, ese también es otro punto importante para identificar. Ahora, ¿dónde se encuentra el daño en el tema del autismo? El daño quiere decir que no habla. Fíjense, cuando hablamos de no hablar, de verdad no hablan. O sea, no hay una forma de comunicarse. No tienen un punto importante de comunicación que fluya, tanto que tengan la capacidad de entender y expresar lo que sienten, y por ende les permita de alguna forma tener un desarrollo biopsicosocial. En la escuela, de alguna manera, les cuesta muchísimo trabajo la integración, justamente porque como les cuesta trabajo hablar, no hay una integración social, ¿de acuerdo? Hablamos de que hay un daño neurológico
y que muchas veces cuando hay un daño neurológico en este aspecto puede venir acompañado de algunos ataques epilépticos. Se considera que es un daño cerebral no localizado, que es un daño orgánico y que hasta la fecha todavía no se tiene como tal una razón del por qué el pequeño o la pequeña pueden hacer con este trastorno. No habla porque no sabe que se puede comunicar hablando, no sabe imitar. El ser humano aprende por imitación. Entonces, por eso es que nosotros vemos que si estamos con los bebés, por eso cuando los bebés van a la guardería aprenden muchas cosas, porque empiezan a observar y haces por imitación. Lo mismo, hay videos bien curiosos, ¿no? Donde me ha tocado en redes sociales, donde ves que el niño, ve al abuelito así con el bastón y entonces el niño va caminando con el bastón, porque efectivamente trabajamos una sistemática de aprendizaje por repetición. Entonces este pequeño no lo va a lograr hacer. Los 5 sentidos están mal. ¿Qué quiere decir que están mal? Están extremadamente expuestos, ¿no? El niño va a oler o tiene sus sentidos demasiado sensibles. Por eso es que cuando tú escuchas, el niño escucha un ruido fuerte, se altera, como que el ruido de una lavadora, el ruido del claxon, el ruido de la licuadora, y los pone muy mal, y de repente los puedes ver que hay un ruido que los aturbe, que los molesta, se toman sus orejas y pueden andar corriendo, gritan porque les molesta bastante. Entonces, fíjense, son estos puntos que tú debes de identificar si a lo mejor pudiera estar pasando por ahí alguna situación. Son intolerantes al sonido, como les decía, ¿no? Al globo, a la licuadora, etcétera. Ahora, en el espectro del autismo, cuando están en un nivel muy alto o tienen un nivel, pues, digámoslos, dañado en el sistema neurológico, vamos a presentar ciertos síntomas que son los que les voy a compartir. Son niños que generan una autoagresión, como que entre su desesperación pueden, no sé, agarrar su mano, agarrar su rostro, pellizcarla, se muerden a sí mismos, se golpean al sacarse sangre, se lastiman de cualquier forma, se dan de topes en la pared y mirada perdida. Esos son los síntomas que están más latentes cuando este síndrome viene, este aspecto autista viene con mucho más daño. El Asperger, como les decía, son los niños funcionales, ¿no? Son los pequeños que funcionan justamente, que pueden de alguna manera tener una interacción social aparentemente, porque siempre les cuesta trabajo, y que a lo mejor podemos decir, híjole, terminó una carrera, es funcional, formó una familia, porque lleva un proceso de regularización. Los niños con daño lo logran cuando lo enseña de 4 a 16 años. ¿Se acuerdan que yo les decía que miren, los niños con un daño que se valen por sí solos, que de alguna manera podemos decir que se desarrollan, entre los 14 y los 16 años formamos una situación entre los 4 y los 16 formamos un vínculo de educación en todos los aspectos y de sobrevivencia. Yo les comentaba en la sesión pasada el tema de las escuelas especializadas como el CAP, ¿no? Y les decía que ahí justamente incluso repiten ciertos años de la escuela para poderles ayudar a tener un mejor desarrollo social. Y que lo más que podemos, si es que que pueden valerse por sí solos, lo que pueden llegar a hacer es estudiar hasta la secundaria, y posteriormente en esas mismas instituciones les ofrecen el enseñarles algún oficio para que el día que tu papito, tu mamita, lamentablemente faltes, pues puedan ser personas que se puedan valer por sí solos. En cuestión a la importancia del tratamiento, híjole, es
bien importante. O sea, de verdad que yo se los mencionaba, los primeros 4 años de vida, entre que es el diagnóstico, entre que es la asimilación y el proceso neurológico, mientras más rápido tú aceptes e identifiques que tu bebé, tu niña, tu niño tiene ahí algo que no te agrada, que tú ves raro, tienes que acudir rápido al médico y empezar a trabajar, porque los primeros 4 años son los más importantes para poder regular, para poder hacer que eso funcione lo mejor posible y haya incluso una situación menos traumática tanto para ellos como para ti como papá. La terapia de intervención a temprana edad es en el comportamiento del niño. Siempre nos va a ayudar muchísimo a que tenga un mejor desarrollo social. Eh, a los 3 años se abre la ventana del aprendizaje que jamás se vuelve a abrir. Por tanto, es importante que, fíjate, o sea, cada edad de alguna forma, como sabemos en las etapas del desarrollo, ahí nos permite darnos cuenta de todas las cosas que tenemos que aprender a trabajar. Porque si yo no acepto que mi pequeño tiene una situación que no es normal, la parte de los 3 años donde la parte del aprendizaje por mi necedad y mi negación no la abro de manera adecuada, entonces es algo que todo su desarrollo se va a ver perjudicado. Se prepara al niño para tener hábitos entre los 3 y 10 años. ¿Cuáles son los hábitos que deberíamos de enseñar? Dormir temprano, dormir en su cama, levantarse temprano, bañarse, cargar la mochila, permanecer en la escuela sin ningún problema, permanecer sentados y tolerar la frustración. Así como, sí, solamente serían esos en ese aspecto. Estar con otros niños, estar con los adultos, completar un horario escolar, cumplir objetivos escolares, ir al bañito solos y en las niñas aprender a usar la toalla sanitaria. Estos son los puntos más importantes que tú debes de enseñarle a un pequeño de los 3 a los 10 años cuando presentan alguna de estas situaciones, porque los tienes que hacer ser independientes para cuando tú no estés ahí, como tan simple cuando vayan a la escuela. Entonces, espero que hasta aquí vayamos bien con el tema del autismo. Voy a ver por ahí si hay algún comentario. Y si no, vamos a pasar a las, porque como les decía, pues es la otra parte del autismo, que de alguna forma solamente son los niños que realmente pudieran llegar a ser funcionales y formar un tema académico al 100, un tema de familiar, de integración. Eso es lo que vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Entonces, según yo, es que no me abre, permítanme. Quisiera ver si por ahí hay algunas dudas, si quisieran preguntar algo, sería importante. Aquellos que de verdad nos están viendo, aquellos que tienen alguna familiar, algo, de verdad compártanlo. Es el programa justamente es con el objetivo de que ustedes sepan qué está pasando con tus niños, o si tú ya viste que algo no está bien, entonces digas, es tiempo de ver qué sucede, necesito buscar un psicólogo, necesito buscar otro tipo de especialistas para que me digan qué pasa, porque yo no veo que las cosas estén funcionando de manera adecuada, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos comentarios. Dice texcoco.com, saludos, excelente programa, muchas gracias. Tultitlán, saludos, muy interesante tema, gracias. Tultepec, saludos, gracias por tan valiosa información. Coacalco, qué buena información, gracias por este tema, saludos, espero que de verdad les esté gustando. Y Alejandro García, saludos, excelente tema y muy buena información. Muchísimas gracias, Alex. Pues de verdad vayan tomando notita. La siguiente semana voy a traerles, como les mencionaba, los cuestionarios para que ustedes sepan identificar si efectivamente incluso ustedes, ¿no?, llegaran a tener este diagnóstico y nunca se lo hayan identificado o visto por alguna razón.
Ahora, en el Asperger, se considera que hasta la fecha del 18 de febrero del 2007 decíamos que había más o menos la misma cantidad que ahora, que son entre 5 y 10 niños diagnosticados entre cada 100. Entonces, fíjense, muchas veces podemos decir, ay, es que es lento, es que le cuesta trabajo, es que no le va bien en la escuela, pero no estamos poniendo a otra sintomatología que a lo mejor debería de tener y que no lo tiene, ¿de acuerdo? Eh, mm, a ver, ok. ¿Cuáles son las características? Son niños sumamente inteligentes, hablan de alguna forma precozmente, hablan, ¿cómo decirlo? Hay temas que de repente pueden ser bastante, quiero decir, es que quiero buscar la palabra adecuada, llamativos para ellos, y entonces pueden ser bastante precoz las preguntas que te pueden hacer sobre, oye, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Me explico? Entonces sí, también eso es importante porque a veces no damos la adecuada respuesta, ¿no? Entonces a veces solamente una persona nos puede decir, un niño, ¿no? ¿Qué es eso? Y tú puedes decir, ah, es una toalla sanitaria. Ah, pero nunca te pregunto para qué sirve, cómo lo usas, y entonces, ¡pum!, ya le empiezas a soltar toda la información cuando no deberías. Eh, Normalmente suele a veces identificarse entre el tercer y cuarto año cuando los pequeños empiezan a ir a la escuela en la primaria. Eh, es sumamente brillante en todo lo que hace. Nadie lo aguanta porque es muy intolerante. Eh, Se da cuenta que es diferente, es decir, sí sabe que algo no está bien, o sea, pues sí, ¿por qué ellos están de esa forma o interactúan y a mí no me integran o a mí me hacen a un lado, etcétera? No filtra los pensamientos antes de decirlos. ¿Qué quiere decir esto? Que como en el autismo sí es sumamente explosivo, ¿no? Y sale la emoción en el momento, en el Asperger no. En el Asperger podemos decir que hay un poquito más de control emocional, no porque sea de proceso terapéutico, porque crea que está bien, sino porque lo reprime. Ajá. Ahora, en cuestión a lo cognitivo, en situaciones que de repente están ahí, que están presentes y que vamos a ir desarrollando, les voy a ir diciendo ahorita. Vayan por un cuadernito porque sería bueno que ustedes vayan viendo las características de manera cognitiva, lenguaje, la organización, todo lo que tenga que ver con sus niños en ese aspecto. Entonces, les voy a dar un minutito, vayan, porque sí me gustaría que si tienen la oportunidad lo anoten y se den cuenta de lo que está pasando. Cuando hablamos de los daños cognitivos o las situaciones cognitivas, nos dice que su inteligencia parece ser promedio o más alta. Sin embargo, cuando nosotros lo estamos analizando, estamos observando, sí nos damos cuenta que su inteligencia normalmente es por arriba de lo normal, ¿no? Entonces, por eso les mencionaba, suelen ser sumamente inteligentes en algo que les gusta mucho y que les llama mucho la atención. Suelen tener problemas de aprendizaje por el tema de la retención de información. En el lenguaje y la comunicación, de repente entra el que no les cuesta esa parte de la comunicación de interacción social, ¿no? A lo mejor con el vínculo cercano, como puede ser mamá, papá, más o menos, pero realmente les cuesta mucho la interacción y saber expresar qué es lo que quieren. No entienden el no. Mm, por más que tú le digas, no hagas esto, no hagas aquello, esa persona parece que le dice sí.
hazlo, ¿no? Entonces no tienen claro lo que es el no. Y de manera general, estas enfermedades, estos trastornos mentales, como puede ser el autismo y puede ser el Asperger, vienen de la mano con la falta de alimentación, perdón, vienen de la mano con la falta de descontrol o de control de la alimentación. Entonces, sí les pido por ahí que ustedes traten de ayudar en esa parte de, como bien les digo, una sana alimentación para que de manera neurológica esto nos ayude bastante. Les gustan las cosas infantiles, no entienden como tal el no. En las habilidades y organización no pueden tener organización, no hay forma de organizarse, les cuesta mucho trabajo. Hay una obsesión de poner las cosas de un lugar a otro, pero si yo tengo carritos, entonces aquí los voy a poner todos a la misma altura, por colores, etcétera, ¿no? Y entonces ellos organizan y no les puedes mover absolutamente nada porque entran en crisis, ¿de acuerdo? Entonces hay que dejar que esa personita, ese pequeñito, mueva sus cosas en el momento que lo considere. Cambios en las causas de conflicto. Si antes lo conflictaba algo, ahora lo va a estar conflictuando otra cosa de forma muy agresiva. Obsesión por poner las cosas en un determinado lugar, como era lo que les decía, ¿no? Verde, los carritos verdes, los carritos azules, y los clasifican. Coordinación física, caminan extraño. Normalmente los niños que tienen estas situaciones, el caminar es de puntas. Los niños van caminando en puntas y después el tema de los movimientos fisiológicos que necesitan tener de manera constante les hace ver un movimiento extraño en el cuerpo. Cuesta trabajo escribir, el tema de lo que estoy pensando, plasmarlo en papel, les cuesta mucho trabajo tener esa conexión y asociarlo. Es un niño robot. ¿Por qué un niño robot? Porque está muy mecanizado a hacer lo que tiene que hacer. Nivel de ansiedad, siempre hay angustia. El niño o la niña siempre va a estar en angustia. Por eso es que se recomienda que vayan a terapia para que les ayude a regular sus emociones. No sabe cómo se siente, si está triste, si está enojado, si está frustrado. Y lo peor de todo es que en este aspecto lo difícil es que le cuesta comunicarlo, y entonces que a lo mejor mamá o papá les ayude a entender esa parte. Aquí la magia o lo que tú tienes que hacer es enseñarles a entender lo que le está pasando, ¿no? Y es bien complicado porque pues obviamente los niños quieren quieren un chocolate o papitas o algo, y justamente por esta situación tampoco es tan sano el tema de ciertos alimentos. Entonces, si no se comunican, consumen alimentos inadecuados y les perjudica al paso del tiempo. Se lleva mejor con los adultos porque son más predecibles, ¿no? Entonces el niño de alguna forma puede observar, a lo mejor no se comunica, pero observa lo que está haciendo la mamá, la abuelita, y entonces siempre su interacción va a ser mucho mejor con adultos o con gente grande. No entienden chistes. Como no hay un tema de razón como tal, de conciencia, en algunas cosas les cuesta mucho trabajo decir, no entiendo, ¿no? O no sé qué me estás diciendo. En lo sensorial, les decía yo que sumamente tienen sus sentidos pero exageradamente con conexión, ¿no? Entonces cualquier cosa, por mínima que sea, los altera muchísimo. ¿Cómo hacer un diagnóstico previo? Haciendo un TDAH, identificar el TDAH, que es déficit de atención e hiperactividad, problemas de relajación. Le cuestan mucho trabajo a los niños mantenerse relajados cuando presentan alguna de estas situaciones porque su sistema neurológico y nervioso está muy alterado, entonces necesitan constantemente estar en movimiento. Tienden a tener trastorno negativo desafiante. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño, entre su descontrol
al enojarse puede ser un poco desafiante y no es que lo haga al drede ni es que lo haga con conciencia, de verdad no, solamente que no sabe cómo manejar sus emociones y por tal razón te contesta de esa forma. Tienden a ser TOC, es decir, trastorno obsesivo compulsivo, que como les decía, a lo mejor solamente hay una temporada que quieren traer un estilo de ropa, la misma playera y el mismo pantalón. Quieren tener todos los carritos acomodados por el más chiquito, el más grande o de los colores, las muñecas acomodadas de tal forma. Entonces, fíjense qué tan importante es ver esos foquitos que tú puedes pasar por alto y decir, ay, está jugando, pero, o que te puedes decir, ay, qué inteligente lo hace. No, puede haber algo que le está generando tener esas conductas. Y problemas de aprendizaje. Bueno, en el tema de problemas de aprendizaje podemos tener de lectoescritura, incluso el tema de problemas de terapia de lenguaje también podría ser un sistema funcional. ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo comunicarse e incluso al comunicarse no siempre. ¿Qué pasa? Que les genera tener un descontrol en cómo hablan. ¿Qué quiere decir esto? Que sus músculos empiezan a tener otra reacción y entonces es ahí donde tienen que identificar cómo trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Ahora, vamos por el Asperger en las niñas. Esto es bastante interesante porque creemos, o antes se creía, por ahí por los 80s, se consideraba y se creía que este tipo de enfermedades, porque ellos lo llamaban enfermedades, incluso hay puntos en los cuales muchas personas los hacían a un lado o las hacían a un lado a los niños, creyendo que en ese tiempo estaban poseídos o tenían cosas mal y los querían encerrar en el psiquiátrico. Fíjense qué grave la situación y la ignorancia del tema, ¿no? Al avanzar nos damos cuenta que también es un trastorno en el cual puede aparecer en las niñas y que ya hoy por hoy hay muchas niñas y muchos niños diagnosticados. Entonces, de verdad, papitos que nos están oyendo, no suelten a sus niños en sus tratamientos. Recuerden que también es muy importante el acompañamiento que hay en su casa. ¿Cómo podemos identificar a una niña específicamente? Son sumamente calladas, tímidas, bastante, pero bastante ansiosas. En la ropa son quisquillosas, es decir, quieren estar viendo, ay, es que el moñito, la faldita que combine, demasiado quisquillosas. Y alteraciones sensoriales como puede traer como consecuencias el que choque con alguien, el que pegue con alguien, el que se accidente en el carro. Entonces, sí hay que tener mucha prudencia también en qué les vamos a prestar a los niños una vez que son adolescentes, porque se les puede hacer muy fácil porque realmente no hay una conciencia en el momento activa para ayudarle a sanar este tipo de cosas. Ahora, si tiene una amiga es territorial, es decir, es celosa o celoso, la niña es celosa cuando tiene ese tipo de cosas, ¿no? Entonces quiere a la amiga solamente para ella, si tiene hermanitos, quiere a la mamá solamente para ella, viene toda esa parte. Y habilidades vienen a temas de habilidades de colección, por así decirlo, ¿no? Les gusta coleccionar muñecas, les gusta coleccionar ciertas cosas. ¿Y qué creen? Que cuando ellas, así como está el tema obsesivo compulsivo con los niños, ¿no? Que pueden acolorar por tamaños, olores y por todo, las niñas con sus cosas íntimas, personales, hacen exactamente lo mismo, que en este caso sería pues igual que la vez pasada, ¿no? La lluvia, a lo mejor tener alguna situación por ahí, que si tienen niños que no están no sé, completamente controlados, ir trabajando esa parte de su control sensorial para que las niñas tengan ese equilibrio con sus muñecas, con su entorno y con todo lo que está pasando. Ahora, en el tratamiento, fíjense qué importante es el tema del tratamiento. Aquí con los niños con Asperger, el tratamiento es menos agresivo, por así mencionarlo, siempre y cuando vaya acompañado de un proceso bien importante
terapéutico, es decir, que tengan un proceso desde su infancia. Fíjense, yo les decía que estos pequeños, ¿qué pasa? Entre el acompañamiento, lo más importante es que entendamos que su desarrollo va atrasado. Desde que dejan un pañal, desde que aprenden a comer, desde que tienen estos síntomas de que les cuesta trabajo relacionarse. Y obviamente imagínate que tú llevas a tu niño a un lugar donde hay juegos y hay niños gritando, llorando, aventando la pelota, correteándose. El niño no va a tolerar estar en esas situaciones. Entonces, la adaptación social es bastante complicada. Por eso, una vez que tu niño es diagnosticada a temprana edad, tiene que ir acompañado toda su vida con un terapeuta para que lo ayude a integrarse a las etapas de desarrollo atrasadas que llevan. Y una y muy importante es, yo les decía que como son sumamente sensoriales, ¿qué provoca? Que no controlen sus emociones. Entonces son explosivos y eso les provoca no tener amiguitos, no tener una integración social saludable. Entonces, si tú quieres ayudar en el tratamiento, de verdad, acompáñalo desde el principio, desde el día 1, aparte de su sistema neurológico. Hay quienes a lo mejor toman tratamiento psiquiátrico, no nada más eso. Todo el tiempo su terapia, todo el tiempo para ayudar a controlar, regular y entender. Se nace y se hace algo importante. Se nace y se muere así. No hay cura. Solamente hay un acompañamiento para ayudarles a tener un mejor desarrollo e integración social. La terapia, como bien les decía, y el tema de generarles hábitos. Es muy bueno o es bastante funcional quienes tienen pequeños de esta situación, que tengamos en casa o enseñemos en casa tablas, que tengan cosas donde ellos se puedan guiar de, ya hice, por ejemplo, tengo una tablita donde voy a poner hora del desayuno, hora del baño, hora de esto y todas tus actividades. Y entonces cada que tú realices uno, pones la palomita, o pones el carrito, o pones el tachecito. Entonces, tenemos que buscar las técnicas lo mejormente adecuadas para poderles ayudar a nuestro desarrollo de nuestros pequeños. Creo que hoy nos dimos a la tarea de tocar los síntomas con mayor profundidad, tanto en autismo como Asperger. En el Asperger, de verdad, los niños sí pueden ser bastante funcionales, sí pueden hacer una vida, sí pueden crecer siendo adolescentes funcionales, sí pueden ir a una universidad, sí pueden generar una vida con una familia, siempre y cuando tú seas siempre un papá que acompañe y brindes las herramientas desde pequeño. Si tú no tienes esa capacidad de guiar, de atender y de dar las herramientas, voy a decir esto que se va a escuchar un poquito fuerte, pero no vamos a ser de gran ayuda a nuestros pequeños. Entonces, si tú hoy detectaste algún síntoma inadecuado en tus pequeños, si hoy detectaste algo incluso en ti que digas, changos, yo también tengo esto, o a mí me pasó esto, o de pequeño yo tenía esto, ahora entiendo por qué me costó tanto trabajo integrarme. Hoy entiendes por qué. Nunca es tarde para atenderte, nunca es tarde para atenderte y entender que hay una situación que no está funcionando en ti y que pues al no haber algo bien necesitamos ayuda. ¿Cómo podemos diagnosticarlo? Por medio de valoraciones psicológicas, por medio de valoración neurológica y entonces, ahora sí, una vez teniendo un aspecto autista o aspecto lo que viene siendo Asperger, tienes que poner manos a la obra. De verdad espero que les haya gustado el tema del día de hoy. La siguiente semana vamos a trabajar con el test. Vamos a hacer esos tests para que ustedes identifiquen si tú tienes un síntoma, si tu hijo tiene ese síntoma. Les recomiendo que para ese día tengan su cuaderno a la mano, su plumita, para que podamos empezar a trabajar en esa parte tan importante. Para mí, esa parte de nuestro programa, para mí es muy importante porque les comparto algo dentro de mi trabajo
que yo trabajo en el consultorio, pero que lejos de eso es una herramienta que a ti te va a ayudar a identificar patrones y acciones que pudieras tener o que pudieran tener los familiares que tú tienes cerca o tus propios hijos. Entonces, de verdad espero que les haya gustado el tema del día de hoy, que haya sido un tema interesante. Y por ahí, si tienen alguna duda, algún comentario, pues también recuerden que nos pueden contactar. A aquellas personas que les gustaría, o algunos dicen, oye, pero ¿dónde te puedo encontrar? ¿Dónde nos puedes atender? ¿Cómo puedo hacerlo, no? Ok, les voy a brindar mi información. Antes de brindarles mi información, voy a ver si por aquí hay alguien más que nos haya hecho algún comentario. Larisa, amiguita bella, saludos, tema muy importante. Sí, definitivamente yo creo que es un tema bastante importante porque hoy por hoy, como bien les mencionaba, nuestro estilo de vida, entre eso la alimentación, no nos está ayudando mucho y entonces nos está generando que haya más temas de estos, ¿no? Más personas con esta situación. Entonces, entre más información haya, aunque tú no tengas, de verdad, no tengas familiares o te encuentres en una situación así, tienes que saber para que tengas la capacidad de poder integrar o ayudar a alguien que te puedas encontrar afuera con esa situación. Entonces, ¿dónde me pueden encontrar? Bueno, yo estoy atendiendo aquí en Coacalco de manera presencial o por videollamada. ¿Cómo me pueden contactar? Únicamente vía WhatsApp al siguiente número, al 55 74 10 22 94. Se los repito, 55 74 10 22 94. ¿Cómo me pueden encontrar en mis redes sociales? Estoy en Facebook como psicóloga Alejandra M. Embris y estoy en Instagram también con psicóloga Alejandra Embris, así como en TikTok como psicóloga Alejandra Embris. Entonces, recuerden que pueden estar visitando mis páginas, ahí subo todos los días mucha información que te va a ayudar muchísimo para que puedas ayudarte a regular física, mental y emocionalmente. Recuerda que el desarrollo emocional y la integración social en estos casos es muy importante, así que ayúdate, busca herramientas, busca estrategias para poder tener un mejor desarrollo y ayudar a tus familiares, a tus hijos que pueden encontrarse en esta situación. De verdad espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Mi nombre es Alejandra Embris, soy psicoterapeuta y recuerden que pueden contactarme para poderles ayudar. Si tienen alguna duda, con mucho gusto, comenten aquí, déjenos sus comentarios para que yo les pueda ayudar ahí a contestar y también les estaré dejando mi información por cualquier persona que se quiera contactar conmigo. Con mucho gusto podré estarles ayudando. De verdad espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana una vez más con el tema de autismo. Preparados, por favor, con su cuaderno, con su pluma, porque vamos a hacer un test bastante educativo y sobre todo con mucha fe de que les ayude a detectar si hay algo que no está bien y pongamos manos a la obra y nos podamos atender si es que hay alguna situación que no está bien. Entonces, cuídense mucho, los veo la próxima semana. Gracias una vez más por estar aquí. Un viernes con Alejandra de la mente al corazón. Pásenla de maravilla, les deseo un fin de semana maravilloso y sobre todo que se cuiden mucho porque con este tema de las lluvias pues está feo por todos lados. Siempre salgan con fe de casa y regresen con mucha tranquilidad a casa. Cuídense y nos estaremos viendo la próxima semana. Que tengan excelente fin de semana. Hasta luego. Recuerden que estamos para servirles.